Buenos días. Muchas gracias también a ustedes por la invitación que he recibido para hablar en esta Cámara de la proposición de ley de amnistía. Naturalmente, yo como jurista solo puedo y debo hablar del tema jurídico, de la constitucionalidad discutida de la ley. Yo creo realmente que, como se ha debatido ya mucho en los medios y en muchos lugares, en actos que ha habido, pues ya se han dicho demasiadas cosas. Y yo creo que hay que empezar por simplificar, porque la mayor parte de las cosas que se han dicho, a mi juicio, deberían estar fuera del debate. La proposición de ley hace un esfuerzo, en 8 páginas, en su exposición de motivos, de aportar argumentos en pro de la constitucionalidad de la ley, y la verdad es que no aporta ninguno que sea mínimamente consistente. El tema no está en que en nuestro derecho histórico haya habido amnistías. Por supuesto, la Constitución de la República reconocía la amnistía y hubo 2 amnistías en la transición. Y tampoco está en el derecho comparado, porque efectivamente, como dice la proposición de ley y la exposición de motivos, pues en Francia, en Italia y en Portugal, sus constituciones acogen la amnistía. Pero muy bien, eso está muy bien. Si estuviéramos haciendo un estudio doctrinal, pues habría que tener muy en cuenta esos argumentos. Pero aquí no se está discutiendo, aquí y ahora no se está discutiendo desde un punto de vista abstracto si la amnistía está bien o está mal, si es una figura útil o inútil, si tiene, desde el punto de vista ético, justificación o no la tiene. Aquí y ahora lo único que se puede discutir es si con esta concreta Constitución la amnistía tiene o no cabida. Esa es la única cuestión. Todo lo demás es como el forraje, pues no hace más que despistar. Y la respuesta a esa pregunta es que la amnistía no está prevista en la Constitución. No dice ningún precepto de la Constitución alude a la amnistía, ni mucho menos. Y alguno dirá, hombre, es que se les olvidó a los constituyentes. Pues no se les olvidó, no. Hay documentos que demuestran que efectivamente lo tuvieron presente y no quisieron llevar la amnistía a la Constitución. En las actas de la ponencia constitucional, que fueron publicadas, creo que en la revista de las Cortes, hace ya tiempo, pues se recogen los acuerdos de la ponencia, que iba tomando cada día, no las deliberaciones. Y en una primera sesión de 29 de septiembre del 77, aprueban el texto entonces del artículo 53, apartado E del anteproyecto, en el que se dice que por lo que se refiere, y dice el acta, por lo que se refiere al ejercicio del derecho de gracia, se acuerda aprobar el texto que figura como portada del artículo 53 y sobre el cual se acuerda volver a considerar el tema referente a la amnistía en una segunda lectura. Esa segunda lectura tiene lugar el día 3 de noviembre del mismo año. Dice el acta, por lo que se refiere a la materia de la amnistía, se acuerda no constitucionalizar este tema. Es decir, que lo contemplaron, estuvo en su mente en una primera vuelta del anteproyecto de Constitución que redactaron, lo dejaron para una segunda vuelta para volverlo a pensar y decidieron no constitucionalizar el tema de la amnistía. Es así, ¿qué le vamos a hacer? Eso está, repito, en un documento a disposición de todos y tienen la terquedad de todos los documentos escritos. Dice lo que dice. También es conocido que se ha dicho muchas veces que hubo 2 enmiendas que pretendieron incorporar la amnistía en la Constitución y las 2 fueron desechadas. Por lo tanto, la Constitución no acoge la amnistía porque los constituyentes no quisieron. No es que se les olvidara, es que no quisieron. ¿Sus razones para no querer? Pues esas no las conozco, ni yo puedo tampoco improvisar aquí una interpretación. No está a mi alcance. Lo único que está a mi alcance es constatar un hecho. No está en la Constitución porque los constituyentes no quisieron. Por lo tanto,
Como no está, y no está por esta razón, huelga pretender interpretar el silencio de la Constitución al respecto y decir, no la prohíbe, no prohíbe la amnistía. Claro que no la prohíbe, no tiene por qué prohibirla, ni dejar de prohibirla. Tendría que haberla expresamente autorizado. ¿Por qué? Pues por una razón obvia. El derecho de gracia, en sus dos teóricas manifestaciones, indulto y amnistía, es obviamente una excepción a una regla fundamental de la Constitución que recoge el texto en el artículo 117.3, el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde en exclusiva al Poder Judicial. Eliminar una pena o reducirla, que es el contenido del indulto, pues requiere obviamente una autorización expresa, porque si no, jugará el principio, tendrá que jurar el principio general del 117.3, y con más motivo todavía en el caso de la amnistía. Pues aquí no hay excepción más que para los indultos singulares. No hay otra excepción. En todo lo demás, insisto, tiene que jugar la regla general. Porque alguien ha dicho, y hombre, es persona, ha sido un compañero mío en la Universidad Complutense, y me sabe mal llevarle la contraria, porque además es catedrático de Derecho Constitucional y ha sido letrado del Tribunal Constitucional, pero se basa en que dice, ha dicho por escrito en algún sitio, que las prohibiciones deben ser taxativas y no pueden extenderse mediante analogía. No. Eso de las prohibiciones deben ser taxativas, eso está bien cuando se habla de los ciudadanos. ¿Por qué? En un Estado de Derecho el principio es la libertad, mi libertad. Y para excepcionar mi libertad, para prohibirme algo, se necesita una expresa y taxativa prohibición legal. Pero para el poder es al revés. El poder no, porque si no, no habría libertad. El poder no puede hacer otra cosa que aquellas que estén expresamente previstas. Esto me parece que es el ABC del derecho público y es un poco inútil discutirlo. En fin, se podrá defender una iniciativa política como esta desde un punto de vista político, que no es mi tema, pero desde un punto de vista jurídico-constitucional la cosa no tiene vuelta de hoja, en mi opinión, y con todo respeto para quien piense lo contrario. Los argumentos que emplea, con esto está dicho todo, porque la cosa no da mucho más de sí. La proposición de ley, en su larga exposición de motivos, dice que el Tribunal Constitucional ha reconocido la amnistía. No es verdad, no es verdad. Tengo aquí, lo que pasa que tampoco quiero dar la vara, como dicen los chicos, ¿no? Con este asunto. Tengo aquí las tres únicas sentencias que el Tribunal Constitucional, en las que el Tribunal Constitucional ha hecho alguna referencia, en algún caso muy lejana, al tema de la amnistía. Una de ellas, la primera, que es del año 83, se refiere a un recurso de amparo interpuesto por una asociación de antiguos oficiales del Ejército del Aire, me parece, de la República, que más o menos lo que pretenden o lo que critican es que a ellos no se les ha dado el mismo trato que a los empleados, los funcionarios civiles, ¿no? Se les ha reconocido derechos pasivos, pero no más. Y bueno, es un tema que no tiene nada que ver con el asunto, porque ahí no se discute nada sobre la legitimidad o no del decreto ley primero del 76 y de la ley del 77. Las normas están ahí, se aplicaron en su momento con su alcance concreto, con ellas se consumaron sus efectos y punto. No estaban ahí los derechos activos de los oficiales del ejército porque no quisieron los legisladores del momento, punto, nada más, y como no estaban, pues no se les puede estimar el amparo. Eso fue todo. Hay otra sentencia reciente del 17 que no se refiere a la amnistía, sino a aquella operación de regularización fiscal, que se acordarán ustedes, bueno, donde se les ofreció a las personas que
entendieron que no habían, o que sabían que no habían declarado como tenían que declarar todo lo que tenían que declarar, se les dio una nueva oportunidad. Pero esto es una operación, digamos, de regularización fiscal que no tiene nada que ver con el tema del que estamos hablando. Y la otra es una sentencia del año 86 que se refiere, es una cuestión de inconstitucionalidad que se refiere a una ley 184 que efectivamente modifica la ley de amnistía del 77, añadiendo un artículo en el que dice que los derechos que reconoce aquella ley son imprescriptibles y que los efectos económicos se regirán por las normas de prescripción aplicables en cada caso. Bueno, el propio Tribunal Constitucional precisa que esto no es una ley de amnistía ni una nueva amnistía, es simplemente una aclaración de lo que dijo aquella ley de amnistía. En fin, los textos los tengo aquí, pero me da un poco de apuro entretenernos más con este asunto, porque también está muy claro. No hay ninguna... el Tribunal Constitucional no ha reconocido nunca, en ningún sitio, que la amnistía esté dentro de la Constitución. No se ha referido nunca a ese tema. Se ha referido a cuestiones marginales que tienen que ver con la amnistía declarada en la transición, las amnistías declaradas en la transición y con una regularización fiscal más bien reciente. No sé qué más puedo decirles del asunto, porque realmente hay otras cosas que están en el fondo de la operación que tienen sí un cierto tratamiento jurídico. Yo no me voy a meter en el fondo del asunto sobre las virtudes o no que se achacan, se imputan, se esperan, se presumen de la ley de amnistía. Eso de conseguir una pacificación del tema catalán y de abrir una nueva etapa, todo eso es esa argumentación buenista que luce en el texto de la proposición de ley. Bien, yo diría que si efectivamente eso se hubiera dicho antes del 23 de julio, tendría alguna credibilidad el argumento, pero como se dijo después, a la vista de los números proporcionados por las elecciones del 23 de julio, no tiene esa credibilidad. Más bien, lo que se desprende de eso, sin necesidad de ser persona malintencionada, es que echando las cuentas faltan unos votos y de alguna manera se han querido conseguir. Esto no es una cosa que diga yo, si la dijera yo poca importancia tendría. Un jurista notable, muy notable, el juez más respetado por todos los jueces españoles, Javier Delgado Barrio, que fue presidente del Tribunal Constitucional, pues escribió un artículo en El Mundo que tengo por aquí, que lo titula efectivamente una ley arbitraria. Y dice que es una ley arbitraria porque es fruto de un trato. Son palabras suyas. Y la expresión, la palabra que emplea es trato. Y bueno, para el que conozca a la persona y desde luego a su trayectoria profesional, no puede decir en ningún caso que sea ni mucho menos es una persona muy equilibrada, muy sensata, que no levanta nunca la voz y que es muy mesurado en sus expresiones. Lo fue como magistrado del Tribunal Supremo muchos años y como magistrado constitucional también, y por supuesto en el difícil cargo de presidente del Tribunal Supremo del Consejo del Poder Judicial. No quiero insistir en este asunto, repito que esto es una valoración política. Quiero referirme solo desde el punto de vista jurídico a la justificación de esta proposición de ley, a esa apelación a una función pacificadora y de restauración de la convivencia que quiere ser, según la proposición de ley, la justificación última de su tramitación. Bien, al respecto tengo que recordar que la Constitución en su artículo 9.3, cuando enumera una serie de principios, termina diciendo y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que a los poderes públicos les está prohibida expresamente por la Constitución cualquier comportamiento arbitrario. A todos los poderes públicos, no solo
al Poder Ejecutivo, que es a lo que estamos más acostumbrados los administrativistas, por aquello de la discrecionalidad de la Administración, etcétera. No, no, también al Poder Judicial y también al Poder Legislativo. El Tribunal Constitucional ha sido muy cauto, extraordinariamente cauto, excesivamente cauto, en mi opinión, con el tema de la eventual aplicación del artículo 9.3 in fine de la Constitución al legislador. Pero hay una sentencia que estima un recurso de inconstitucionalidad por este motivo, por infracción del artículo 9.3 in fine, que es la de 22 de marzo de 1988. Si me equivoco al decir de memoria la fecha, no tiene pérdida, porque es una sentencia que se refiere a la impugnación de la ley de órganos rectores de la Caja de Ahorro. Y esa ley lo que venía a decir es que cuando se tratase de cajas de ahorro creadas por una corporación local, el 40% que la ley decía que se había que reconocer a los ayuntamientos de su ámbito pasaría a incrementar el 11% que la ley otorgaba a la entidad fundadora, con lo cual se hacía con eso el 51%. ¡Qué casualidad! No dice la ley por eso, pero siendo objetivo, y me da igual a mí en este asunto, me da igual porque mi oficio es ese, los dos grandes partidos se pusieron de acuerdo, a los dos les salían las cuentas con ese cálculo, porque conservaban más o menos las mismas cajas de ahorros que antes de la ley tenían a su disposición o a su alcance. Y se pusieron de acuerdo. No dicen el porqué de ese 40% que pasa a la corporación fundadora para incrementar el 11% que le corresponde, no lo dicen, pero claro, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, por cierto, de un romanista. Los romanistas son gente, o normalmente eran gente sabia, porque manejan un derecho muy antiguo y un derecho además casuístico sobre el que se han producido miles y miles de reflexiones a lo largo de 20 siglos. Y Ángel Latorre, que era el ponente, dice, bueno, pues realmente este artículo no tiene justificación ninguna. ¿Qué quería decir? Que no tiene ninguna justificación visible porque ninguna se ha dado y porque tampoco es deducible, salvo si se hace el razonamiento que yo acabo de hacer, que es la verdad, pero que no está explícita, pues tampoco hay ninguna razón objetiva que derive de un razonamiento que justifique por qué a los ayuntamientos del ámbito de actuación de la Caja de Ahorros se le quitan ni más ni menos que 40 votos solo por el hecho de que esa Caja de Ahorros haya sido fundada 100 años antes por un ayuntamiento. Y lo anuló. El precepto era un párrafo del artículo 2 de esa ley de órganos rectores de las Cajas de Ahorros. Luego el Tribunal Constitucional, repito, se ha replegado y no ha vuelto a dictar ninguna sentencia estimatoria, pero a lo que voy. La prohibición de arbitrariedad se dirige por el artículo 9.3 a todos los poderes públicos sin distinción y también al Poder Legislativo. ¿Qué quiere decir el artículo 9.3? Pues cuando prohíbe el comportamiento arbitrario a los poderes públicos, pues quiere decir sencillamente, y esto habría que ponerlo con mayúsculas, en mi opinión, que en la Constitución no hay lugar para otro poder que el que no sea expresión de una voluntad racional, de una voluntad racionalmente fundada, que no hay sitio para el mero porque sí, para el interés individual, para el porque yo lo digo, para el porque yo mando. Solo hay sitio para el poder racional, para un poder que tenga un fundamento objetivo, verificable. Y este es el caso de esta ley, porque, bueno, de que esto ha sido fruto de un trato nos hemos enterado. Pues porque fundamentalmente los beneficiarios del trato han estado continuamente invocando el acuerdo al que habían llegado, que es el que ha llevado a introducir modificaciones en el texto inicial varias veces, en el texto inicial de la proposición de ley que publicó el Boletín Oficial de las Cámaras. Pero en fin, eso es, pero eso no conocemos los textos del trato y del acuerdo, pero eso no es una justificación racional. Eso es la expresión de un interés concreto
de quién se beneficia, o de uno de los que se beneficia, de quién pone en marcha la ley en cuestión. Ese no es un interés exigible. Un tribunal constitucional que se respete a sí mismo no podría decir que esta ley es una ley que no infrinja la Constitución, porque carece de una justificación objetiva, porque es expresión, lo digo con el máximo respeto, es expresión de un poder que no merece el calificativo de poder racional, que no es un poder racionalmente fundado, fundado en razones. Es un poder fundado, en este caso concreto, en un interés individual, en un beneficio individual que una parte pretende conseguir. Eso es todo. Bien, yo creo que aunque efectivamente la Constitución admitiera la figura de la amnistía, pues habría que decir que esta concreta ley, con esta concreta justificación, pues no pasa el filtro del artículo 9.3 de la Constitución. Es mi opinión que, como solemos decir los juristas, someto a cualquier otra mejor fundada. Muchas gracias.